Buenas tardes, mi nombre es Tania García Cuellar, soy estudiante de la Universidad Digital del Estado de México en la licenciatura de Seguridad Pública. El siguiente trabajo abarca las unidades de la 1 a la 4 en la materia de resolución alterna de conflicto. Bien, para empezar con esto, tenemos que enfatizar sobre lo que es la resolución alterna de conflictos. Esta es una técnica utilizada para resolver conflictos sin tener la necesidad de llegar a tribunales, es decir, un proceso penal. Sirven y son de gran utilidad cuando la primera vía es llegar a acuerdos sin la intervención de las autoridades. El siguiente trabajo tiene como objetivo visualizar la importancia de la perspectiva psicosocial en la resolución de conflictos. ¿Qué es el conflicto? El conflicto se define como aquellas situaciones de disputa o divergencia en las que existe una contraposición de intereses, necesidades, sentimientos, objetivos, conductas, percepciones, valores, afectos entre individuos o grupos que definen sus metas mutuamente incompatibles. Existen los conflictos intrapersonales, que son los que se generan en uno mismo, y los conflictos interpersonales, que se generan entre dos o más personas. Todo conflicto tiene una o varias posibles soluciones, pero para que esto se pueda dar, necesitamos primero que nada identificar el conflicto para poder evaluarlo y poder abordarlo o dar algunas determinadas acciones que nos pueden llevar a una solución. Aquí entra un punto muy importante. Tal es la pregunta? ¿Qué es la perspectiva psicosocial? La perspectiva psicosocial es el conjunto de acciones encaminadas para desaparecer los riesgos, vulnerabilidades, procesos sociales problemáticos tanto del individuo como de un grupo social, pudiendo ser la familia, la comunidad, el trabajo, entre otros, a través de una serie de actividades para mejorar la calidad de vida y el bienestar del tanto individual como colectivo del humano. La seguridad pública es la encargada de vigilar, salvaguardar la integridad de las personas, los derechos, vigilar que exista orden y paz públicos. Entre otras de sus actividades, comprende la impartición de justicia, la prevención del delito o, en su momento, la investigación de un delito. ¿Qué tiene que ver la seguridad pública? Pues en ella nos ofrece tres alternativas de conflicto, que es la mediación, la conciliación y el arbitraje. En estas estancias es donde llegan las personas por su voluntad o a través de una querella que tienen la misma función que un proceso jurídico, pero no la misma conclusión. No tiene efectos judiciales, sin embargo se respeta de la misma manera. Estas alternativas permiten a las partes involucradas a expresar sus intereses, sus demandas, sus opiniones dispersas, para que puedan ofrecerles una o varias soluciones de acuerdo que ambas partes queden ambas partes queden que ambas partes queden conformes en la resolución de estos. Bien, en la resolución de conflicto, la perspectiva psicosocial es muy importante, ya que dentro de esta se manejan las acciones, los sentimientos y las emociones de las personas, así como las características en la forma en la que viven, en la forma que habitan, en la que piensan. Entonces, recordemos que el conflicto es una situación inherente en los seres humanos, o sea, se presenta día con día, y la mejor manera de resolver algún conflicto es conociendo la realidad de lo que pasa en la vida diaria y no nada más en teoría. Por eso es importante que la perspectiva psicosocial esté presente para que les brinde la forma o diferentes circunstancias de solución
en la que ambas partes puedan estar de acuerdo, en la que esté de acuerdo tanto individual como colectivamente, y así desaparecer o mediar el conflicto. Bueno, por mi parte sería todo. Les dejo la entrevista y las fuentes consultadas. Buenas tardes, mi nombre es Tania García Cuellar, soy estudiante de la Universidad Digital del Estado de México en la licenciatura de Seguridad Pública, y en este momento vamos a realizar una entrevista para el tema de resolución de conflictos, en la materia de resolución de conflictos. Bueno, para empezar, ¿me podría regalar su nombre, su cargo y los años que lleva laborando? Sí, claro que sí. ¿Cómo están? Soy Eric Gustavo González Rojas, soy juez cívico aquí en la Ciudad de México y tengo en el puesto 4 años. Bien, ¿me podría explicar qué es la resolución de conflictos para usted, la manera en que ve qué es la resolución de conflictos? Claro, a manera personal yo considero que la resolución de conflictos es la forma en la cual uno como impartidor de justicia le da solución a conflictos que de manera cotidiana surgen en la convivencia diaria en sociedad. Considero que la forma más óptima para solucionar los conflictos es mediante una conciliación o un convenio, y en casos ya muy especiales es a través de una sanción, que pudiera ser la forma más sana para lograr ese cambio conductual de la persona, el trabajo comunitario. Ok. ¿Conoce las alternativas de resolución de conflictos? Sí, claro. ¿Me podría mencionar cuáles son? Los mecanismos alternos de solución de conflictos son los denominados MASC, y ahí encontramos los que se considera la mediación, la remediación, donde son pláticas especializadas guiadas por una persona que se considera facilitador o se considera mediador, que tiene una certificación como tal y es experto para poder aterrizar los puntos que están en conflicto entre los particulares. Ok. Aquí en esta instancia, ¿qué tipo de conflictos son los que llegan a su jurisdicción, por decirlo así? Básicamente, uno como juez cívico es impartidor de justicia cotidiana. Entonces, los conflictos entre particulares que llegan a nuestra competencia son todos aquellos en los cuales nosotros tenemos jurisdicción, tenemos competencia porque son faltas administrativas. Son conflictos entre particulares que se pueden conciliar. En contadas ocasiones nos podemos apoyar de otras autoridades, como lo contempla nuestra ley aquí en la Ciudad de México, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, que nos podemos apoyar del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia, pero en el caso concreto de la mayoría de las conductas que nosotros podemos conciliar son situaciones que ameritan faltas administrativas o infracciones cívicas. Okay. ¿Cómo observa en la actualidad el funcionamiento de estas alternativas de solución? Muy óptimas, muy viables, porque finalmente no se debe de caer en el error que todo conflicto entre particulares debe de existir forzosamente mediante una sanción la solución. Como lo comentaba en preguntas anteriores, a título personal. Ya para concluir, como comentario, ¿qué tan importante es tener estas alternativas y cómo es que influyen en la sociedad? En a título personal considero que es de manera muy relevante contar con estas herramientas de solución de conflictos, toda vez que los conflictos entre los particulares no necesariamente requieren terminar con una sanción. Puede llegarse mediante un convenio o mediante una conciliación. Considero que es la forma más sana para poder solucionar un conflicto, porque finalmente la sanción no necesariamente soluciona un arresto o una multa, soluciona la controversia de fondo. El trabajo comunitario se busca que sí, porque se busca el cambio de conducta en la persona, pero la conciliación se les da la oportunidad de exponer sus pretensiones, de darle el diálogo a ambas partes, y obviamente pues respetando una presunción de inocencia. Ok, bueno, pues por mi parte sería todo. Le agradezco mucho el tiempo, les agradezco mucho el tiempo y pues muchísimas gracias.